Recuerden que el challenge de hoy es Showgirl. Soy un payaso que hago de todo, no le tengo miedo a nada. Hay que hacer comedia o comedia, hosteo, bailo, canto, actúo, lo que haya que hacer yo lo hago. Yo vivo para que me aplaudan y para que la gente, pues, se entretenga. Sí, la pase bien. Yo por lo menos estoy muy orgulloso de ustedes. Cada vez que sale una digo, wow, qué perro. No sé qué voy a hacer ni cómo voy a calificar. Así es que les deseo toda la suerte, toda la energía. Y yo soy Latina. Leyla Edwards. La primer salvada eres tú, Sunel Molina. Gracias. Muy bonito. Están salvando gente que no se merece que lo salven y no se puede así con el favoritismo que tienen. La segunda salvada de esta noche, Afrika Mendiola. Felicidades, muy lindo. Desgraciadamente se tienen que quedar 2 chicas para hacer el reto. Van a ver, me pusieron en el bottom. Ahorita les voy a ganar. Vengo de caña, vengo de sol. Pero lamentablemente has llegado al final. Vamos. Soy una drag latina, una diva que domina, que se cuide la vecina cuando mis caderas muevan a la gelatina. Soy una drag latina, hoy te cambio la rutina con talento y esplendor. Una diva fina, drag latina, soy yo. Drag latina, soberbia que soy. Drag latina, perversa soy yo. No me esperaba ser eliminada tan rápidamente, pero pues yo sé que yo me veo bien, modelo mis cosas. No estuve de acuerdo que fuera eliminada, tampoco pienso que Vicky debería haber estado en el bottom, pero pues ya, las cosas pasan y pues así es el show, así es la vida, y la vida sigue y yo voy a seguir con mi carrera y espero verlos pronto, los quiero mucho y... ¡Ay! ¡Qué cumpleaños! ¡Qué cumpleaños! ¡O celebramos que se fue Venus! ¡Ay, culera! Mi esposo, mi bebé me lo acaban de sacar, ese era el hombre de mis sueños. Vamos a tener 4 hijos, 5 perros, una casa en el campo. ¿Qué es esto? Tire. La Venus les dijo. ¡Ay, no me digas que Ya les dijeron feas. Me tapó con el A ver, fea, la estamos, fea. ¡Baila! Vicky, ¿me vas a los honores? ¿Haces los honores? Venus. Y como Chichi, fuera. Se fue mi amiga. Sí, esto me entristece, pero pues obvio es una competencia. Tiene que avanzar esto. ¡Qué fuerte esto! ¡Qué fuerte! ¿Qué pasó? ¿Qué? Oye, sí. ¿Qué te pasó? Vicky, ¿qué te pasó? Porque yo te lo juro que te vi. Dije, Yo te vi en tabla. ¿Qué pasó? Mira, tengo un complot. ¡Ay! Este reto grande va a ser una inspiración de nuestra queridísima, que en paz descanse siempre, Selinas Quintanilla. Así que, chicas, las quiero ver bien perras y es una inspiración. ¿Qué es lo que
inspira a ustedes de Selena? Como la flor. En biribiri, bam. Bye. Ay, ¿qué tienen aquí? No sé, pastelito. Unos labios como los míos, mira, para besar y para chupar. Para chupar esta crema. Yo quiero un beso negro. Les voy a tener un mini challenge. Les voy a tener un mini... Pero antes de traerles un mini challenge, yo tengo un amigo que les quiero presentar y que les van a decir algo, les van a enseñar algo y quiero que también les eduquen un poquito. ¡Hola! ¿Cómo estás, mi vida? Muy bien, gracias. Ay, qué lindo. Mira, qué rico. Ya. Ay, qué fuerte. Una pregunta, ¿todo se come? Todo es comestible. Mira, no empecé. Todo se come. Ahorita me voy a atascar después de esto. La idea es que pueden rellenar los labios, ¿ok? Una vez que rellenemos los labios, es muy fácil. Simplemente vamos a estar guiándonos por el contorno de ellos. Y luego le vamos a poner betún arriba. Como ven, no es nada complicado. No, pues llevas años así. Por eso está fácil. Pero bueno. Diría África. Ay, a ver, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tienen 5 minutitos. ¿Listo? Ya. Ay, para mí que yo en otra vida fui repostera, maricón, porque esto me está saliendo hermoso. ¿Cómo vamos con el tiempo? Pueden compartir uno con otro algunos de los elementos. Me lo estás arruinando. Tú me estás copiando. Yo la pinté. 2 minutos y medio. Dime, no seas envidiosa, Leyla. Comparte. 30 segundos. 4, 3, 2, 1. Manos por arriba. Vamos a empezar eliminando. Obviamente no puede ser una buena en todo. Recuerda, es tu cumpleaños. Tienes que elegir tu pastel. Hazme lo más difícil. Es mi cumpleaños. Ya que sea algo tuyo. No quiere nada. Que dice que ya no quiere nada. Todos quieren. Ok, para empezar, pero sí me gustó. Es que todos tiene mucho bling, tiene los piquitos aquí de detalle, Y también tiene un dedo piquito. adentro. Para mí, a mí me gusta el bling de Anika. Ay, gracias. Mira, a mí me gusta este bling. Mordida con embarrada. Ahora tienes bling en los labios. Y es un pastel del amor porque todos los labios dicen la palabra Venus dedicado a ella. Fíjate que a mí me gustó mucho este. ¿Y por qué? Aunque tiene un dedo, en creatividad me gustó mucho todo lo que es la parte de arriba, cómo jugó con los brillitos. Esto me gustó mucho. Lamentablemente están buscando de perfección. Como tiene dedo, no participa. ¿Puedo escoger otro? Sí, pero para que me dé un dedito. Por un dedo perdí. Tienes el honor de elegir cuál sería tu pastel de cumpleaños. Yo lo hice. Yo lo hice. Solita, mira, sin dedo. Ay. Bueno, yo sigo con mi bling. Y por hacer un cake muy perro, me gané $1000. Ni las pendejas que han ganado retos les han dado ni verga. Y yo tengo $1000. Los invito a comer a todos. Va por mí. Bueno, niñas, quiero que se me alisten, que se me pongan bien perras el día de hoy, porque el challenge va a ser una inspiración. Escuchen bien, una inspiración. ¿Qué les inspiraba de Selena Quintanilla? No se tienen que parecer igualitas. Yo hice un look, una transformación el día de hoy, pero no quiere decir que eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que darnos la inspiración que significa
pica, qué les motiva de Selena Quintanilla. ¿Están listas? Sí. Un pedacito de pastel y nos vamos para el challenge. Yo sí, porque está rico, rico. Gracias por los pasteles. Gracias por estar con nosotros en Drag Latina. Espera. Lo voy a dejar aquí, no tengo cámara para que nadie nos agarre. Alistarnos un chan ya aquí. Que gane la mejor. No más que eso digas. Hasta luego. Era por 200. ¿Cómo están mis Drag Latinas? ¡Que ya llegué! ¡Qué perra! Hablando de pagar. Claro. Mujer empoderada. Hablando de pagar. No, más grandes no, así, tacón bajito. Hermana, vienes con todo. Claro, mi amor. Vienes con Tokio. Ay, pues antes que nada, estamos súper emocionados. De verdad, cada día se pone más difícil. Les tengo que confesar que en el último programa no nos pusimos de acuerdo los jueces. Había una controversia ahí muy fuerte porque de verdad es complicado. Realmente hay detalles muy pequeños y las calificaciones eran muy diferentes. No sé qué es lo que buscan los jueces en realidad. Vemos unos outfits que nada que ver y son salvados y es como que... Pero bueno, aquí estamos, hay 4 opiniones. Todos estamos con todas porque todas son bellas y todas son muy talentosas. Pero de verdad quería comentárselos porque esto se está poniendo cada vez más fuerte, chicas. Yo no entiendo la verdad que está pasando en este programa. Gracias. Y bueno, hoy estamos celebrando la vida de una mujer maravillosa, mexicana, que nos dejó un legado musical maravilloso que fue Selena Quintanilla. Y Selena Quintanilla pues nos hace mucha referencia a lo que es el amor. A nosotros como personas gays pues nos es difícil el amor. Y pues quiero que la gente conozca un poquito cómo es la experiencia con ustedes. Vamos a desarrollar algunos de los casos de ustedes, de las vidas de ustedes. Y me encantaría preguntarte antes que nada, ¿cómo estás tú después de estar en la terna? Ay, pues ya me siento así de... Porque ya descansaste. Ya el cuerpo se me cayó. Sí. Oh my God. Es algo horrible. Pero no te causó, ¿qué te causó en ese momento? Quiero que me digas. Te lo juro que... Suéltate, decirlo aquí es una cosa como decir, oh, yo me sé la canción, no te preocupes. Claro. O yo me sé eso, pero cuando estás ahí, se te borra todo. Ponete las pilas. No te confíes, ponte perra. Pero te empoderaste, porque todos dijimos, wow, se quitó y estabas como poseída. Eso a nosotros como que nos encantó. De verdad nos encantó. Sí, no, movías el booty que, bueno, todos los 4 comentamos que, wow, era muy fuerte verte en acción. Acepto que estar en el barón, porque la verdad desde que me bajé del escenario dije, ya valí madres. Todo bien. Esperemos les haya gustado mi lip sync para que vean que soy muy perra y que tengan cuidado, ¿ok? Pues qué padre que estás aquí. Gracias, Y disfrútenselo todo, de verdad. Ay, cada sí. momento, hasta los momentos complicados como Hasta esto. las tristezas. Que se enojen quizá porque, no sé, porque nosotros elegimos a una o a otra. La verdad, no me voy a poner enojada, de verdad, porque una vine a competir. No es porque sea mejor una que la otra, sino que una se tiene que ir. Estamos aquí las primeras 8 que quedan, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues... Y van para abajo, digo. Claro, y quiero que me digan un poquito. A ver, ¿quién de ustedes tiene pareja? ¿Quién de ustedes está casada? Guau, a ver, Sunel, cuéntame un poquito. Cuéntame, Sunel, ¿cómo es el rollo de estar haciendo drag ahora y siendo un artista? Cuéntame, ¿cuál es tu experiencia en el amor? Bueno, el amor. El amor es un rayo, es difícil directa. Te soy honesto, yo en realidad sí he sido puta en mi vida. Ok, muy válido, todas hemos sido putas en algún momento. ¡Una todavía somos! Y él sabe, he estado con muchos hombres. Jesús bendito. Jesús bendito. Pero es verdad que, aunque yo soy hombre, los hombres están cabrones. Claro que sí. Porque bueno, somos ruinos y pues, tú sabes, nos gusta... Y tenemos la misma naturaleza al final y eso es complicado. Yo antes, porque yo quería siempre como que el hombre así como que se fuera fuerte, que fuera gimnasio, que fuera masculino y ese grupo. Y pues yo decía, ay, pues yo voy a tener que ser así para poder atraer ese tipo de personas, ¿verdad? Claro. OMG. Oh my God. Esto pica y se extiende. Y
Y pues siempre estuve como que viviendo ese tipo de como que like, I have to look this way, verme de esta manera para tener un novio, para que me quiera. Al final pasan los años y al final lo que queda es una persona que te va a hacer compañía. Sí, sí. Claro, porque al final nosotros como personas gays realmente lo que más miedo le tenemos es a envejecer y quedarte solo. A ver, Mariah, cuéntame. Hay veces que mejor es estar sola. Qué mala que con un perro. Claro. Porque a veces en el camino por la soledad te empuja a la persona incorrecta. Exacto. Y te enamoras hasta de la persona equivocada y no eres correspondida a veces y te suele pasar. Bueno, eso hay que ¿Sabes sembrar qué con la pienso? familia. Gracias a Dios soy felizmente casada. Tengo 7 años casada y hace 4 años él vive en su casa y yo vivo en la mía. Matrimonio perfecto. Pero esa soledad a veces te empuja a las personas equivocadas. Creo que debo creer más en el amor propio, que es lo que más importa. Ese todavía no lo conocía. Todavía apenas lo estoy conociendo y es lo más importante. Claro. Y entonces es donde entra lo tóxico y no enfocarte en lo que tú amas. Y hay veces que tienes que aprender a amarte primero a ti y es el amor más puro que puedes tener. Enfócate en ti. Y también. Pero fíjate que, fíjate que yo, mi punto, yo estuve en una relación de 17 años, divorciada. ¿Bueno que tenías 23? Casada, divorciada. No, ya estoy grande, ya estoy vieja. Pero yo siempre pienso que las relaciones son para los que de verdad quieren tener una relación. Sí, la verdad. Porque a veces nosotros esperamos todo el tiempo desde que es 50-50. Claro. Es que no. Y no tiene que ver con la fidelidad. Si tú de verdad quieres una relación, tú vas a luchar por tu relación el 100% para que tu relación funcione. Ya llegará, ya algún día llegará el que tiene que llegar. Y si no, pues conmigo mismo tengo. Conmigo como me sostengo, me sobra y con esto tengo. Ahorita yo me quiero yo, primero yo, después yo. Amén. Ya si viene alguien que yo siempre me he querido que tenga marido. Y te diga, ¿sabes qué? Pero primero ámate tú para poder amarte a alguien. Go, girl. Go, la verdad que increíble. Ese es el pensamiento. Pues lo padre es que estamos rodeados de amor. Al final, que lo podemos encontrar en la familia de sangre, en nuestra familia que nosotros hemos elegido, o en una pareja que esté contigo, que es lo más importante. Pero lo más valioso es quererte tú y tenerte a ti mismo y amarte a ti mismo. Sí, Así mismo. Exacto. Así es que bueno, pues me ha dado mucho gusto. Anika, estás muy concentrada. ¿Tú estás casada, soltera? Es que no me gusta honestamente como que hablar de discutir mucho el tema, sí. Ok. ¿Y por qué? Yo, ¿cómo se llama? Yo hace 5 años terminé con mi relación y la persona es una persona que está loca, me acosa, me hace amenaza de muerte, se ha aparecido a mi casa, me ha robado del portón, hace live y transmite para que la gente vea que está en mi casa. Me invita a un cementerio porque dice que tiene algo que enseñarme y horrible. Definitivamente las lágrimas atacaron a mi vida porque soy muy sentimental. Ay, pues, Niña, aquí estamos contigo. Aquí tienes una familia que estará contigo apoyándote en cualquier cosa. Yo soy bruja. Ay, Dios mío, no. Y nos dejamos 5 años atrás. Ok. Y ahora es que está haciendo todo eso. Jesús de Veracruz. Y desde entonces nunca me he vuelto a casar porque de verdad que me dejó por eso traumada. dije, nomás maricones. No, pero el amor en algún, te digo, lo que hablamos. Ay, el amor de mis perritos. Yo los El amor amo. viene hasta de una mascota. Pero de tengo ti un mismo. bebé chiquitico que se llama yo los Mioki. amo. Pregúntale, mira, el amor por las mascotas. Mioki, No, yo sé que las extraña, yo sé. Y bueno, yo vine a Amén. conversar con ustedes un poquito sobre el amor y pues qué padre que estemos aquí juntos y que espero que con el tiempo nos queramos muchísimo. Amén. Muchísimo. Ya nos estamos conociendo un poco más, estamos haciendo amistades y pues somos ya una familia y me están cayendo muy bien muchas chicas y siento ya que las amo a muchas de ellas. Aunque no digas que nos cojamos amor. Ay, no. Y en mí vean una sister de verdad. Una sister de verdad que está aquí. Ay, bueno, chicas, pues las dejo que se terminen de arreglar. Las quiero mucho. Ya no tienen arreglo. Y las quiero ver triunfar. Así que bueno, dale, chicas. Gracias, Fedro. Hasta luego. Bye. Soy una drag latina. Soy una drag latina. ¡Eso! ¿Tengo que hablar todavía?
noches, bienvenidos a una edición más de Drag Latina. Esta noche tenemos un tributo a una gran mujer que todas admiramos. Así que estén pendientes porque tenemos unas sorpresas maravillosas. Esta noche, como todas, el glamour, la belleza y los brillos van a ser los protagonistas de la noche y todo se vale, como en la guerra y en el amor. Así que quiero darle la bienvenida a nuestro jurado flamante que vienen, ¡wow! ¡Qué bárbaros! Caracterizados de una manera espectacular, como solamente aquí sucede. Empezamos con mi querido Fedro. Buenas noches, ¿cómo estás, mi amor? Cuéntanos de ese outfit, explícame. Pues muy padre, una Selena medio egipcia. Me inspiro porque me encanta la música de Selena. Yo que canto es una inspiración para mí y voy a querer ver esas inspiraciones en las chicas. Ay, qué barbaridad. Mi querida Connie Peña, qué linda. Gracias, mi amor. ¿Sabes que estoy muy contenta el día de hoy? Porque sabemos que la famosa J-Lo hizo la película de Selena, entonces me emocioné cuando mi drag mother me ayudó a recrear este look que nunca lo había hecho. Entonces, gracias, mi vida, pero me siento contenta de que el día de hoy vamos a tener ese reto de Selena Quintanilla. Amor, cuéntanos, por favor, ese cabello, esa inspiración. Iba a usar la peluca, para que sepan los trucos de las drags. Era una peluca que mi drag mother me trajo, ¿verdad? Mi queridísima Nikki, y con copete y todo, pero decidimos hacer el bun de la famosa Selena y bueno, sí, me pintaron el pelo y nada, y aquí estoy. Muy bien. Espero que les encante, que les guste, lo hago con mucho cariño. Seguramente que sí. Mi querida Nikki, cuéntanos por favor de ese look explotado. ¿Cuántas horas haciéndose el tease? Bueno, primero que nada pórtate bien, Ninelita, pórtate bien, Ninelita. Me costó mi trabajo, ¿eh? Ya te veo así, mira, así. Hacerme permanente y todo ese rollo, ¿verdad? Porque esta noche vamos a explotar. Oh, my God. Esta noche tenemos muy buena inspiración, que es Selena, la reina de siempre, ¿verdad? Pero vamos a explotar. Así es que mi cabello está inspirado en la explosión. Oh, my God. Así es que no se confíen. No se confíen. Esta noche parece ser que será explosiva, así que en honor y homenaje a la grande de grandes, Selena Quintanilla, iniciamos este programa y pues bueno, luces, cámara y a brillar. Vámonos. Bueno, una semana más con mis historias de terror de Cuba y bueno, en mi país no había internet ni había de nada, pero sin embargo, gracias a Dios, pudo entrar la música de esta gran mujer. Yo amé a Selena desde la primera vez que la escuché y tener la oportunidad de hoy hacerle un tributo es una de las cosas que más me llena como ser humano. Este look ha sido de verdad algo muy bien pensado, algo que se trabajó con muchas ganas. Cada canutillo fue puesto a mano. Fueron noches y noches de desvelo para respetar a esta gran diosa, la reina de la música mexicana, en la noche que tuvo la suerte de ganar su Grammy. Para ti, Selena, mi amor, te espero de que esto sea pues un buen tributo y estés feliz desde el cielo. Te amo, mi reina. Hermanas, me siento súper divina, bella, espectacular, me siento emocionada porque obviamente la emoción estaba ahí y yo me siento divina, no sé ustedes, no sé qué ustedes piensan, pero yo en el escenario, yo siento que lo hizo.
a Selena así. Yo la miro ahorita con este look moderno, fashion, porque ella era una modista y porque siempre estaba a la vanguardia. Yo no la miro con un look así como anticuado o con lo mismo de siempre. Yo la miro así porque ella siempre estaba un pie adelante de la moda. Para mí, este es el look inspirado en Selena. Selena es una de mis artistas favoritas de todos los tiempos. Siento que la respeto, la admiro y simplemente me quise inspirar en su último concierto. En Puerto Rico y en diferentes partes de Estados Unidos la he imitado y siento que tengo un parecido muy grande en ella. Me quise enfocar en parecerme, en verme tal y cual ella se veía en su último concierto. Me encanta la ropa, se parece muchísimo a la ropa que ella llevó en su último concierto. Tengo la rosa en la mano. Me encanta todo lo que llevó puesto porque simplemente es Selena y Selena es una de mis artistas favoritas. Nos vamos con este look de Selena. No quise verme como la doble oficial, pero sí quise verme como uno de los looks inspirados en Selena en mi drag. Y esto es lo que les ofrezco con esta cola fashion, bien elegante como ella lo puso e imponía moda. Creo que esta noche es uno de mis episodios favoritos, ya que me he dedicado al show por más de 14 años y esta es una de mis íconos que yo imito día a día en mi trabajo. Esta noche les vengo posando un traje de Selena verde, que es también uno de los íconos parecido con el morado de su último concierto. Esta noche traigo una peluca perrísima hecha por mis manos y el traje también elaborado por mis manos. Todo esto ha sido esfuerzo de mi trabajo y gracias a Selena Quintanilla por darme la oportunidad de invitarla. En Selena, pues obviamente tú sabes que Selena es felicidad. ¿Y quién no conoce a Selena? En este caso estoy tratando de darle algo un poquito diferente, saliendo o tratar de replicar uno de sus trajes. En este caso traté de darles algo como más high fashion. Pues Selena era high fashion, pero a la vez ella era felicidad y era muy feliz. Es un poquito difícil tratar de agarrar esa energía y mixearlo a la vez, ¿verdad? Pero se hizo un buen trabajo y bueno, pues vamos por el camino. Pues aquí vengo tropezando con este vestido porque no practiqué ni una vez caminando con él. Y ya que la cola la tengo por adelante, pues vengo de espalda. Pero bueno, podemos hacer lo que se pueda. Aquí vengo caminando poquito a poquito y bien lento para no caerme porque estos tacones están de madre. Pero bueno, lo tenemos que hacer y aquí vamos.
Bueno, es tiempo de deliberar, así es que vayan eligiendo sus favoritas y sus peorcitas. Y las que están en peligro de irse a su casa. Bueno, chicas, buenas noches. Muchas gracias por este reto, la inspiración, cada una diferente, nos encantó. Estábamos buscando un poquito de todo que nos recuerden a la gran Selena Quintanilla. Antes que les digamos de la ganadora, queremos hablar un poquito de ese reto, el mini reto que hicimos. Y la ganadora fue Anika. Pero no solamente ganas ese reto. Claro que sí, den un aplauso. Qué lindas. Lo han hecho muy bien, de verdad que sus outfits, la actitud, esos labios rojos de todas en diferentes tonalidades. Gracias por recordarnos esta gran diva, gran estrella de la música Tex-Mex. Y pues ya tenemos resultados, tenemos a las salvadas, a las 5 salvadas que se van a ir atrás. ¿Qué pasó? La crítica. Tenemos muchas críticas. Ok, ¿quieren criticar primero? Bueno, a mí me emocionaron en momentos muchas de ustedes. Anika, me emocionaste cuando hablaste, cuando te paraste aquí a nombrar. Y de verdad que me recordaste el momento de ella cuando ganó el Grammy. Eso me transportó, me gustó mucho. Y bueno, nada, estoy feliz porque yo fui de hecho de las que siempre, cuando estaba preparando, yo dije, señores, tenemos que asegurarnos que en la noche de Selena nadie repita porque, hello, es Selena, estamos haciéndole un homenaje a ella. Entonces, estoy muy feliz porque aunque acabó como la fiesta de los chinos, de todas formas, por lo menos hubo un buen runway y ninguna repitió y todas fuimos 8 Selenas diferentes. Me encantó tu outfit, Valeria, porque obviamente está inspirado, pero no sé, me llevaste con la flor y con esa actitud tan perra que tuviste. Me gustó mucho. Vicky también me emocionó mucho porque me recordaste esa Selena alegre que baila. También me pasó con Amalara mucho. Lo de los pétalos, muy original. Este capítulo de Selena es uno de mis favoritos porque Selena es una de mis artistas favoritas y siempre la he hecho. Y pues estaba un poquito nervioso porque todas se votaron. Leyla, me gusta. Por momentos era una combinación entre Selena y entre Cruella de Vil un poco. Y eso es lo que me dio un poquito. Pero al final me hubiera gustado ver un poquito más como de esa alegría que proyectaba Selena. Me hubieran dicho que, verdad, tienes que hacer un lookalike, yo se lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque yo también me manejo en esa manera de hacer caracterización. Punto, nada más. Sunel. Hubo algo en el vestido como que verte de espaldas, como que me confundió un poco la pasarela contigo. Me hubiera gustado verte más de frente, como que a mí me choqueó un poquito verte de espaldas. Mariah, como que hubo algo en ti hoy que como que te faltó salir con más empuje. No sé qué pasó, como que estoy acostumbrado a verte como con más punch y como que esta noche me faltó. Sí tuve errores con las faldas, me enredaba. Yo sentí que lo había manejado muy bien. Afrika, pues cuando enseñaste el vestuario increíble y pues también me reflejaste mucho la alegría de Selena. Bueno, chicas,
Anika, creo que tienes que dar más. El hecho de que le hayas gustado a mis compañeros no quiere decir todo, ¿verdad? Yo creo que puedes dar más porque tú eres un cuchillo en tus canales. Ahora estás en los zapatos esos que tú criticas tanto. Así es que quiero ver más de ti. ¿Ok? Valeria. Me gustaste, estás limpia, ¿verdad? Pero creo que pudiste... ¿Qué pasa? Ajá. Sí, pero Valeria. Bonito tu traje y todo eso. Creo que puedes dar más de lo que diste esta noche, ¿verdad? La actitud, la que cuenta, el desenvolvimiento, la alegría que Selena nos transmitía. Entonces, por esta noche está bien. Pues, ¿qué te digo? Me voy a comer un chocolate porque me bajó el azúcar, mami. Amalara, proyectas lo que tú traes dentro, ¿verdad? Muy bien. Leyla, precisamente sí, estás en 2 looks como que de la mala del cuento. Bueno, me dijeron de todo menos bonita. Me acaban de decir que me parecía Cruella de Vil y que tenía cara de culera. Básicamente es lo que me dijeron los jueces. Vicky, y en todas tus salidas vemos que en pocas palabras te vale madre, ¿verdad? Proyectas lo que tú eres, alegría, como Selena nos transmitía siempre alegre y esa sonrisa que no se nos puede olvidar. Mariah, creo que puedes dar más, mucho más. Tú estás en este show business y esta vez creo que no me has demostrado quién tú eres, así es que échale ganas. Y Afrika, bueno, Afrika, vi una Afrika rockera, ¿verdad? Una onda. Sé que puedes dar más. Le metí hebillas, le metí de todo un poco y pues estoy contento. Yo, bueno, pues me queda nombrar a las chicas salvadas, ya lo han dicho todo. A mí me parece que ya no hay mucho más que agregar. La propuesta de todas ha sido diferente, ha sido única y depende de la personalidad de cada uno. Yo creo que cuando ella dice den más, pues a lo mejor es sacar un poquito más de esa actitud en el escenario, perderle el miedo, porque programa tras programa ustedes van a ir perdiendo un poquito el miedo y van a ir soltándose más, porque talentosas son todas, por eso están aquí. Entonces es cuestión de que suelten ese miedo, ese nervio, o lo utilicen ese nervio para sacar ese talento que todas ustedes tienen. Entonces yo creo que eso es. Tenemos la decisión esta noche de quiénes son las clasificadas y las que se van a ir al reto de lip sync. Así es que bienvenidas una vez más y les deseo lo mejor. Nenita, ¿tienen las finalistas? Las tiene Fedrito. A ver, Fedrito. La primera finalista es Anika Leclere. Bueno, estoy feliz, sigo salvada. No acabo de ganar, pero yo sé que lo bueno demora en suceder. De todas formas, hoy fui la primera finalista. Eso significa que estuve así de ganar. Anika, te pones en la partecita de atrás, haz una línea aquí atrásito de ellos. Sí, no te vayas. Fedro. La ganadora de esta noche, por decisión de todo el jurado de unanimidad, es Vicky Chavarria. ¡Bravo! Y claro que está seleccionada. Estoy feliz porque gané, pero mi felicidad se bajó bien feo con todo lo que pasó, porque también soy un ser humano y también siento. Felicidades, felicidades. Pasa, por favor, a compartir con Anika atrás. Voy a mencionar a la tercera finalista, que es Amalara Sofia. Amalara Sofia. Un beso a todos y seguimos por la corona de Drag Latina. Nuestra siguiente finalista es
Valeria Sparx. Nuestra siguiente finalista es Leyla Edwards. Y nuestra última salvada de la noche eres tú, Afrika. Afrika. No quiero hablar de más, pero a lo mejor va a explotar una bomba muy pronto. Esta noche nos van a demostrar la verdadera Selena. Nadie va a saber y nadie va a chismear tampoco, eso espero. Pues yo creo que ella se tiene que Sunel. Y como esto causó controversia, así es que tenemos a nuestras ganadoras de esta noche, que son las que están en la parte de atrás. Verán el talento de ustedes esta noche. Tu momento es hoy. ¿Preparadas para triunfar? A brillar, mis amores. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Se marchito, me marchó hoy. Yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Y no, ya me la tira. Les dimos la oportunidad de mostrarnos Selena. Es lo que nos pidieron y les dimos eso. Les dimos la oportunidad de lo que tanto dijeron, ¿verdad? Sin vestuario, Sin nada, vestuario o sea, y sin lip sync. ninguna, lip sync. Así es que, Fedro, ¿qué opinas? Sonaba mucho. De verdad. Ninel, ¿tienes palabras? Igualmente. Bueno, chicas, gracias por acompañarnos a ver el reto de nuestras dos concursantes de esta noche. Así es que, good luck. Ustedes pueden irse a descansar y a cenar a la jaula de las locas. Pero no se confíen. Siento que las chicas que estuvieron hoy, pues yo creo que eran las que tenían que estar ahí, la verdad. Y pues mi hermana la Mariah, pues tenía más posibilidad porque se quitó los vestidazos y todo, y mi hermana la otra, pues ¿cómo? Nos pidieron que les demos la oportunidad de demostrar el talento como lip singing, como dragas, no como vestuario. Claro. No, entonces yo creo que nos demostraron ese talento en el stage, el desarrollo, la sonrisa, Sí. el movimiento, el baile, lo que es Selena Quintanilla. Además, tengo que destacar que, por supuesto, Mariah, conozco tu trabajo y sé que uno de tus personajes principales es Selena. Yeah. Sé que creo que iniciaste con Selena. Yo espero que me pone un poco así. Y simplemente esta competencia se trata de eso. Yeah. Cuando uno da una crítica no es para hacerlas sentir menos o que no están dando lo que están sintiendo en el escenario. Lo que uno dice es lo que uno piensa en ese momento. Esta niña o este niño que tiene tanto talento, que canta tan lindo, Gracias. cantas muy lindo. La realidad es que, por supuesto que les quiero decir eso porque los conozco de fuera de aquí. Porque si quiero que estén aquí es para que sean las mejores, porque conozco su trabajo de las dos. Entonces, cuando uno les da una crítica, no es con el afán de hacerlas sentir
mal, o en mi caso, yo de verdad se los digo de corazón, porque quiero ver a esa Mariah que yo he visto en escena y quiero ver a ese Sunel que canta hermoso en escena. Gracias. También. Que por supuesto en esta ocasión es como drag queen. Ya. Pero conozco su talento. Por eso se los dije en mi caso particular, porque quiero ver eso que yo conozco de ustedes. Claro. Bueno, en este reto, muchas gracias a las dos que nos han demostrado su talento, sus vestuarios y nos has educado un poquito en lo del vestuario y te lo agradezco. Claro. Pero hemos hecho la decisión de que Mariah ganó este reto. Estás salvada, Mariah. Thank you, guys. Gracias, guys. Claro que sí. Nos diste show. Lo único nos que... diste sí, show exacto. ahorita, nos diste Sí, show. Exactamente. Digo, cuando el tema nos lo explicaron la producción, es como lo tomamos del vestuario. Quizás no fue lo mejor, Exacto. pero el show te salvó. Salí como la Selena fashion, que era también ella, porque también fue un icon del fashion, que ella puso moda e impuso. Sí, me recuerdo Quise salir de nada más renovada en esta época y más en drag también. Sí. Si hubieran pedido el look alike, lo pude haber hecho y pude haber dado el mejor show de Selena aquí. Pero dijera que las palabras sobran y hechos. Continúen en la competencia y no los defraudaré. Neta, ahora sí. Bueno, Gracias. pero no te confíes, Mariah. Nunca. Como lo dije, si me hubieran pedido un lookalike, una imitación, yo se las hubiera dado. Y creo que demostré y por eso me quedé. Así que a moverse y a pasar la página y lo que sigue. Love you. It was so good to meet you. ¿Que digo algo antes de irme? Bueno, Sunel, tienes la oportunidad de expresarte con Ay, sí, tengo mucho que expresar. con todo el respeto. Yo. Al pan pan y el vino vino, honey. Para eso venimos acá, a un reality show, ¿no? ¿Querían fama? Pues cómanse las chiquitas. Mientras tanto, yo sigo una semana más en la Drag Latina. Drag Latina. Drag Latina. Soberbia esta soy. Drag Latina. Esta soy yo. Yo hago lo que quiero. Yo no tengo miedo. Maquillaje, me pinto el pelo. Yo hago lo que quiero. Ya sabes muy bien quién soy. Fabulosa, la soberbia, la más perra soy. Traigo rojos mis labios, los tacones más altos. Me gusta ser el centro de atención. En la disco bailando, para todos brillando. Te entrego el corazón. Soy una drag latina, una diva que domina. Que se cuide la vecina cuando mis caderas